Buen día, doctor David Silva y estimados hermanos. Hoy voy a exponerles acerca de la secta de los acacianos. Los acacianos fueron una secta cristiana arriana que surgió en el siglo IV después de Cristo durante un periodo de intensas disputas teológicas. Su nombre proviene de Acacio de Cesarea, un obispo que lideró este grupo y contribuyó a la formación de su doctrina en el contexto histórico. En el siglo IV después de Cristo, investigué que fue un periodo de gran cambio para el cristianismo. El arrianismo era una doctrina que consideraba a Jesucristo como una criatura subordinada a Dios Padre. Ganó popularidad, creando una gran controversia dentro de la iglesia. El concilio Nicea, en el año 325, condenó el arrianismo, pero la discusión continuó, dando lugar a diversas ramas y subramas del arrianismo. Los acacianos se diferenciaron como una de estas ramas con una perspectiva específica sobre la naturaleza de Jesucristo. La doctrina de los acacianos se basaba en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que hablaban de similitud entre el Hijo y el Padre sin llegar a la identidad. Hubo una influencia, un desarrollo en este marco tan importante en la historia de las sectas. Su doctrina fue adoptada por numerosos líderes eclesiásticos, incluyendo al mismo Acacio de Cesarea, quien fue un defensor fundamental del arrianismo. Como toda secta, hermanos, tiene su decadencia, tiene su legado. En este marco que les estoy exponiendo, quiero manifestarles que la influencia de los acacianos comenzó a declinar luego de la muerte de Acacio de Cesarea y la ascensión de otros emperadores cristianos. En el año 365, el sínodo de Lampsaco condenó a Acacio y sus ideas, marcando el final de la secta como una fuerza importante dentro del cristianismo. Sin embargo, los acacianos dejaron un legado significativo en el desarrollo de la doctrina cristiana. Sus debates y controversias ayudaron a definir la comprensión de la naturaleza de Jesucristo en el cristianismo. Los acacianos y la cristianización de los godos desempeñaron un papel crucial en el pueblo germánico que habitaba en las provincias del Imperio Romano. Ulfilas, un obispo gótico, fue un defensor del arrianismo y tradujo la Biblia al gótico utilizando la doctrina de los acacianos. Podemos decir que los acacianos en los godos se extendió a través de la iglesia gótica y la doctrina arriana que se convirtió en la religión dominante entre ellos durante siglos. Las consecuencias de los acacianos, fuente de división dentro de la iglesia, generó controversia teológica entre ellos y los defensores de la ortodoxia cristiana llevó a la persecución y el exilio de muchos líderes eclesiásticos. Estas disputas también contribuyeron a la fragmentación del Imperio Romano, ya que los emperadores se vieron envueltos en las controversias eclesiásticas, apoyando a diferentes facciones. Además, la influencia de los ancianos de la cristianización de los godos tuvo consecuencias a largo plazo. El arrianismo se convirtió en la religión dominante entre los godos y se extendió a otras tribus germánicas, que llevó a conflictos con los cristianos ortodoxos del Imperio Romano. Y la influencia de los acacianos en la cristianización de los godos contribuyó a la formación de una iglesia gótica separada, con su propia doctrina y prácticas. Podemos decir en conclusión que los acacianos generaron una secta arriana que tuvo un rol significativo en la historia del cristianismo durante el siglo IV después de Cristo. Su influencia se extendió a través de las iglesias, aunque su doctrina fue finalmente condenada y la secta se disolvió. Sin embargo,
Sus debates y controversias ayudaron a moldear la comprensión de la naturaleza de Jesucristo en el cristianismo. Además, los acasianos tuvieron un impacto importante en la cristianización de los godos, contribuyendo a la propagación del arrianismo en el mundo germánico. Este pueblo germánico, pude mirar a nivel geográfico que se ubicó en el norte de Europa, cerca al mar Báltico, alrededor del siglo II después de Cristo. Estimados hermanos, en conclusión, los acasianos representan un capítulo importante en la historia del cristianismo y su lucha teológica arriana y su eventual declive ilustran la complejidad de las creencias religiosas del siglo IV. Su impacto es la formación del cristianismo moderno. Bendiciones a todos.